La marea subió como una bestia hambrienta aquella tarde de marzo de 1987 en la costa de Baja California, golpeando las rocas volcánicas con una violencia que parecía querer tragarse el mundo entero. El viento del Pacífico aullaba entre los acantilados como el lamento de 1000 almas perdidas en el mar, con olor a sal, algas podridas y una tormenta inminente. Carmela, de 32 años, marcada por el sol costero y el reciente luto, no sintió nada del agua fría que le salpicaba los tobillos desnudos mientras caminaba por la playa desierta. El terror que le helaba la sangre era mucho más poderoso que cualquier océano embravecido. Sus pies, callosos y agrietados por la sal, se hundían en la arena oscura, buscando desesperadamente agarre, mientras las olas rompían a pocos metros de distancia con un rugido que ahogaba incluso sus propios pensamientos. Tras ella, formando una temblorosa fila de miseria y miedo, venían sus 4 hijos. Diego, el mayor, de 14 años, con una mirada demasiado vieja para su edad. Sofía, de 11, Rosa, de 7, y el pequeño Héctor, de apenas 3 años, a quien Diego cargaba a la espalda porque sus piernas cortas ya no soportaban el peso. Sus ropas, empapadas por la brisa marina, se les pegaban a sus delgados cuerpos como una segunda piel salada. El sonido de sus respiraciones entrecortadas se mezclaba con el rugido de las olas rompiendo contra los acantilados con furia primitiva. Carmela no se atrevió a mirar atrás, pero sus oídos, agudizados por la desesperación, captaron algo mucho peor entre el rugido del mar: el lejano sonido de motores. Arriba, en la carretera costera que serpenteaba entre las colinas, distinguió las luces de los vehículos que avanzaban lentamente, peinando la zona con potentes focos. Eran los camiones de Salazar, el capo que controlaba ese tramo de costa como si fuera su reino personal. Un hombre con un alma tan negra como el petróleo que manchaba las playas cuando los petroleros limpiaban sus bodegas en el mar. Salazar cumplió su amenaza en cuanto Roberto fue enterrado. La vida del esposo de Carmela asesinado en un ataque que todos sabían que era un ajuste de cuentas porque Roberto se había negado a usar sus barcos pesqueros para transportar droga no le bastaba. Salazar quería más. Había llegado a la choza de tablones y láminas de metal corrugado esa mañana, con sus botas de piel de serpiente y gafas de sol oscuras, exigiendo el barco, las redes, la casa misma. Y lo más monstruoso de todo, reclamar a Diego como su empleado para sus operaciones, condenándolo a una vida de asesinato antes incluso de tener barba. Carmela, quien jamás le había alzado la voz a un hombre armado, sintió que algo se rompía y se reconstruía en su interior en ese instante. Una fuerza ancestral y feroz brotó de su vientre, la misma fuerza que las mujeres de su linaje habían poseído durante generaciones. No iba a permitir que el capo de la droga le arrebatara a su hijo como le había arrebatado a su esposo. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Esperó hasta que cayó la noche y la niebla costera empezó a espesarse, sabiendo que la bruma del Pacífico ocultaría sus pasos. Condujo a sus hijos por la ventana trasera hacia la playa rocosa, hacia el único lugar donde sabía que la superstición de los hombres de Salazar los haría dudar: la zona del submarino fantasma. Fue una apuesta suicida. Cambiar la certeza de la esclavitud y la muerte a manos del narcotráfico por el terror de lo desconocido y las historias de fantasmas que rodeaban a ese casco de hierro oxidado que había llegado a la costa 30 años antes, medio enterrado en la arena entre las rocas, como una ballena de metal muerto que nunca se había descompuesto del todo. Los viejos pescadores decían que cualquiera que se acercaba al submarino oía voces en idiomas extranjeros, que las luces parpadeaban en el interior en noches sin luna, que marineros fantasmas recorrían su oxidada cubierta buscando el camino a casa. Decían que era un submarino soviético perdido durante la Guerra Fría, o un submarino nazi que había huido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial,
o un narcosubmarino cargado de cocaína que había encallado, con toda su tripulación muerta por intoxicación con monóxido de carbono. Las historias variaban, pero todas coincidían en una cosa: nadie que entraba salía igual, si es que salía. La caminata hacia el sur por la costa fue un suplicio. Cada metro ganado era una batalla contra el viento que los empujaba hacia las olas y contra las rocas afiladas que les cortaban los pies. Rosa resbaló en una piedra llena de mejillones, raspándose toda la espinilla, y soltó un grito que Carmela ahogó cubriéndose la boca con la mano áspera por la sal y el trabajo. «Silencio», susurró con una intensidad que asustó a la niña más que la caída. «Si nos oyen, no habrá piedad para ninguno de nosotros». Diego miró a su madre, y en esa mirada Carmela vio que el niño comprendía perfectamente lo que estaba en juego. Ya no era un niño. La desgracia lo había convertido en un hombre esa misma tarde. Acomodó a Héctor sobre su espalda, colocándolo mejor para que el peso no le rompiera la columna, y continuaron adelante, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el corazón latiendo contra sus costillas como un motor averiado. Llegaron al submarino cuando el último rastro de luz naranja desapareció en el horizonte, dando paso a una amenazante penumbra gris. El casco del submarino se alzaba ante ellos como el esqueleto de una criatura prehistórica, semienterrado en la arena negra y las rocas volcánicas, con su torre de mando aún visible, cubierta de óxido naranja sangre y algas secas colgando como el pelo de un cadáver. Tenía casi 20 metros de largo, al menos hasta donde alcanzaba la vista, pero nadie sabía cuánto más yacía enterrado bajo la arena. Los niños se detuvieron en seco, paralizados por un miedo atávico. Las historias que habían escuchado toda su vida se materializaron ante ellos en esa masa de metal corroído que parecía exhalar un aliento frío y químico, con olor a aceite viejo, metal oxidado y décadas de confinamiento. «Mamá, no estás ahí», sollozó Sofía retrocediendo un paso hacia las olas que se estrellaban cada vez más cerca. «El abuelo dijo que el submarino está maldito, que dentro hay fantasmas de marineros que se ahogaron». Carmela giró hacia el norte. Los focos ya iluminaban el camino de tierra que conducía a la playa, zigzagueando entre cactus y rocas. Podía oír el rugido de los motores diésel, las voces de los hombres dando órdenes y los ladridos de los perros. Salazar no era de los que abandonan un premio. Había enviado a sus mejores hombres. Miró a sus hijos empapados y temblorosos, con los ojos abiertos fijos en el casco oxidado del submarino, y luego en ella, buscando una señal de que todo estaría bien, una mentira piadosa que Carmela no podía darles. «Pasen», ordenó con una voz indiscutible, una voz de acero templado que ocultaba su propio pánico. «Lo que sea que haya ahí dentro, vivo, muerto o maldito, no es peor que lo que se avecina por ese camino». No tuvieron tiempo de dudar. Empujó con cuidado a Rosa y Sofía hacia la escotilla entreabierta en el lateral del casco, una abertura irregular, del tamaño de una persona, forzada o corroída por el tiempo. El metal estaba helado al tacto y afilado en los bordes, pero no había alternativa. Justo cuando Carmela se abría paso por la parte de atrás, protegiendo la retaguardia con su propio cuerpo, un disparo sonó en la playa, agudo y potente, y una bala silbó cerca, haciendo volar arena y rocas a pocos metros de sus pies. Los habían visto. Salazar disparaba para asustarlos, para detenerlos, para hacerles saber que la persecución había terminado. El choque arrojó a los niños a la oscuridad del submarino, tropezando con metal oxidado y cables sueltos, tragados por las entrañas de aquella bestia de acero muerta. Carmela se deslizó tras ellos, sintiendo cómo la temperatura bajaba drásticamente y el sonido del océano se convertía en un eco metálico y sordo que reverberaba en las paredes de hierro. Estaban dentro. La oscuridad dentro del submarino era total, absoluta, como ninguna oscuridad que hubieran experimentado. No era la suave oscuridad de una noche sin luna, sino una negrura densa, húmeda y opresiva,
como estar dentro del vientre de una ballena metálica. El aire olía a óxido, a combustible rancio, a aceite industrial descompuesto y a algo más. Un olor orgánico, empalagoso y nauseabundo que Carmela no quiso identificar, pero que su instinto reconoció como el olor de la muerte ancestral. El silencio en el interior del casco era inquietante, roto solo por la respiración agitada y aterrorizada de los 4 niños, el goteo constante de agua salada filtrándose por las juntas corroídas y un sonido metálico irregular que provenía de algún lugar profundo dentro del submarino. Clank, clank, clank. Como si algo se balanceara con el movimiento imperceptible de las olas del exterior. Carmela rebuscó entre su ropa húmeda hasta encontrar el encendedor de plástico barato que guardaba, su único tesoro en ese momento. Lo encendió con manos temblorosas y la pequeña llama amarilla irrumpió en la oscuridad, revelando un mundo extraño y claustrofóbico que los dejó boquiabiertos. Se encontraban en lo que parecía un pasadizo estrecho. Un corredor de metal oxidado con paredes curvas plagadas de válvulas, tuberías rotas, cables colgando como entrañas expuestas y manchas oscuras que podrían ser óxido o sangre de décadas pasadas. El techo era tan bajo que Carmela tuvo que agacharse y el suelo estaba cubierto de una capa viscosa de agua salada, aceite y limo que olía a descomposición marina. «Vamos más adentro», susurró Carmela. Su voz resonó extrañamente en las paredes metálicas, creando múltiples ecos que daban la impresión de que otras voces susurraban con ella. No podían quedarse cerca de la entrada. Si los hombres de Salazar superaban el miedo y decidían entrar, serían fácilmente detectados. Caminaron lentamente por el estrecho pasillo, Diego al frente con Héctor aferrado a su cuello, luego Sofía y Rosa de la mano, y Carmela en la parte de atrás. El suelo era traicionero, resbaladizo por el aceite y las algas, y tenía una pendiente extraña que indicaba que el submarino se había asentado de forma irregular sobre la arena. Cada paso iba acompañado de crujidos metálicos que les hacían temer que el casco entero se derrumbara sobre ellos en cualquier momento. Pasaron junto a lo que parecían camarotes, pequeños cubículos con literas metálicas oxidadas de las que colgaban retazos de tela podrida que alguna vez fueron colchones o mantas. En uno de ellos, la llama del encendedor iluminó brevemente algo que hizo a Sofía gritar y cubrirse la boca con ambas manos. Un esqueleto humano completo, aún tendido en la litera, vestido con los restos de un uniforme naval descolorido que se desmoronaba al contacto con el aire húmedo. Las cuencas vacías del cráneo los miraban con una expresión no de horror, sino de eterna sorpresa, como si el marinero hubiera muerto preguntándose cómo había llegado a ese final. «No lo mires», ordenó Carmela empujando suavemente a sus hijos hacia adelante. «Los muertos no pueden hacernos daño, los vivos sí». Se aventuraron más profundamente en las entrañas del submarino, pasando por la sala de control llena de instrumentos corroídos cuyas agujas mostraban lecturas sin sentido de 30 años atrás, la sala de torpedos donde los tubos de lanzamiento estaban abiertos y vacíos, como bocas hambrientas, y un pequeño comedor donde placas de metal abolladas aún descansaban sobre una mesa atornillada al suelo, como si la tripulación hubiera sido interrumpida en medio de una comida que nunca terminó. Encontraron un espacio más amplio hacia la popa, una especie de sala de máquinas o almacén donde había suficiente espacio para que todos se sentaran sin estar amontonados. Carmela acomodó allí a sus hijos, usando su propio cuerpo como barrera entre ellos y el pasadizo por el que habían entrado, escuchando atentamente cualquier señal de que los hombres de Salazar los hubieran seguido. El frío metal atravesó sus ropas húmedas y los heló hasta los huesos. Héctor se estremeció violentamente en los brazos de Diego, buscando el calor que nadie podía darle. Carmela los reunió a todos lo más cerca posible, creando una pequeña isla de calor humano en ese mar de acero helado. «Mamá, tengo miedo», susurró Rosa con la voz entrecortada. «¿Y si vienen los fantasmas?»
No hay fantasmas, mintió Carmela, aunque su instinto le decía lo contrario. Todo en ese lugar era extraño, antinatural. No era solo un submarino abandonado, era una tumba sellada, un ataúd de hierro donde hombres habían muerto en circunstancias desconocidas. Solo hay metal viejo y miedo. El miedo es lo que nos hace ver cosas que no existen. Diego no dijo nada, pero Carmela vio en sus ojos que el chico sabía que mentía. Él también percibió la presencia de algo más en ese lugar, algo que observaba desde la oscuridad, más allá del alcance de la pequeña llama del encendedor. La noche, o lo que percibían como noche, pues el tiempo parecía detenerse dentro del submarino, cayó sobre ellos como una pesa de plomo. Carmela mantuvo la mechero apagada para ahorrar combustible, sumiéndolos en una oscuridad tan profunda que era como estar ciegos. Sin sol, sin cielo, sin ninguna referencia externa, los minutos se alargaron hasta convertirse en eternidades de silencio, roto solo por el goteo del agua, el crujido del metal al expandirse y contraerse con los cambios de temperatura, y ese maldito clank, 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 sonido que provenía de algún lugar más profundo de la popa del submarino. Carmela permaneció despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, todos los músculos tensos, todos los sentidos agudizados. Esperaba oír botas sobre metal, linternas iluminando el pasillo, las voces de los sicarios. Pero solo llegó silencio y frío. Cuando el instinto de Carmela le indicó que ya debía estar amaneciendo, encendió brevemente el mechero para ver cómo estaban sus hijos. Estaban pálidos, con ojeras y los labios agrietados por la deshidratación y el frío. Héctor ya no lloraba. Simplemente yacía en brazos de Diego con la mirada vidriosa, en ese peligroso estado de letargo que precede a la hipotermia. No tenían qué comer. En su desesperada huida, Carmela solo había logrado meterse un paquete de galletas saladas en el bolsillo. Ahora estaban blandas y convertidas en una pasta insípida. Las partió en pedacitos, negándose a comer su parte para dársela a Héctor, quien masticaba mecánicamente sin mostrar placer. «Coman despacio», les susurró. «Mastiquen bien para que el estómago piense que es más». Fue la comida más triste de su vida. Una comunión de miseria en el vientre de un monstruo de acero. La sed era peor. El agua que goteaba por las paredes del submarino estaba mezclada con óxido, aceite y sal, venenosa. Carmela sabía que beberla sería una lenta sentencia de muerte por envenenamiento. Pero tampoco podían aguantar mucho sin agua. Fue entonces, mientras tanteaba las paredes en la oscuridad, buscando alguna tubería que pudiera haber atrapado agua, que Carmela lo escuchó claramente por primera vez. No era el ruido metálico que habían oído toda la noche. Era algo diferente. Venía de las profundidades del submarino, de algún lugar de la popa que no habían explorado. Era un sonido rítmico y constante. Tap, 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 tap. No era el goteo irregular del agua. Era algo más deliberado, más humano, como si alguien estuviera golpeando sus nudillos contra un metal. Desde dentro, Carmela contuvo la respiración tensando cada músculo de su cuerpo. El sonido se detuvo un instante, como si supiera que alguien lo escuchaba. Luego continuó más insistente. Tap, 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 tap. Diego la miró con ojos enormes en la penumbra. Él también lo había oído. «Mamá», susurró con una voz apenas audible. «Hay alguien más aquí». Carmela sintió que el aire dentro del submarino se volvía más denso, más pesado, como si la presencia invisible que habitaba esas entrañas de acero hubiera despertado y ahora las observara con morbosa curiosidad. El sonido continuaba desde la popa. Tap, 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 metódico, paciente, inquietante. «Quédense aquí», ordenó a sus hijos con una voz que intentaba sonar firme pero temblaba. «No se muevan, no hagan ruido». «Mamá, no te vayas», suplicó Sofía agarrando la manga húmeda de su madre con dedos helados. «Por favor, lo que sea que haya ahí».
Carmela retiró con cuidado los dedos de su hija, sintiendo que se le rompía el corazón al ver el terror puro en esos ojos infantiles que habían visto demasiado en tan poco tiempo. Pero no tenía elección. Si había alguien más en el submarino, vivo, muerto o en algún punto intermedio, necesitaba saberlo. No podía permitirse el lujo de quedar atrapada en la oscuridad con sus hijos indefensos. Encendió la gabarra y comenzó a avanzar hacia la popa, dejando a Diego a cargo de sus hermanos. El pasaje se estrechaba aún más en esta sección y las paredes parecían cerrarse sobre ella como las fauces de una trampa de acero. El agua y el aceite del suelo eran más profundos allí, llegando casi hasta los tobillos, y el olor a descomposición se intensificaba a cada paso. El sonido cesó al acercarse. Un silencio absoluto se apoderó del submarino, tan denso que Carmela podía oír el latido frenético de su corazón, el roce de su respiración contra las paredes metálicas, el crujido de sus huesos al moverse. Era como si quienquiera que produjera ese ruido supiera que ella se acercaba y esperara, conteniendo su propia respiración fantasmal. Llegó a una escotilla oxidada y parcialmente cerrada, con la rueda de apertura tan corroída que parecía fundida con el marco. Más allá de la escotilla, la oscuridad era aún más profunda, una negrura absoluta que parecía absorber incluso la luz del encendedor. El agua que goteaba del techo formaba pequeñas cascadas sobre el metal, creando un sonido que se amplificaba en múltiples ecos. Carmela empujó la escotilla con el hombro. El metal crujió con un sonido agudo que le puso los pelos de punta, pero cedió unos centímetros, justo lo suficiente para que ella pudiera deslizarse por la abertura. Lo que vio al otro lado la hizo tambalearse hacia atrás y estrellarse contra el marco de la puerta. Era un compartimento sellado, más grande que los anteriores, con un techo ligeramente más alto. Pero no era el espacio lo que la había paralizado. Era su contenido. Cajas. Docenas de cajas de madera apiladas contra las paredes, algunas abiertas, otras selladas con clavos oxidados. La madera estaba hinchada por la humedad, pero aún intacta. Y lo que vio dentro de las cajas abiertas hizo que la mente de Carmela se acelerara, intentando procesar lo imposible. Aire. Lingotes de oro brillaban con un brillo apagado a la luz parpadeante del mechero. Monedas de plata se desparramaban por el suelo como un río helado de metal precioso. Joyas en estuches de terciopelo podrido, collares, anillos, diademas con incrustaciones de piedras que brillaban como ojos en la oscuridad. Pero eso no fue lo más inquietante. En el centro del compartimento, sentado en una silla metálica atornillada al suelo, había otro esqueleto. Este vestía los restos de un uniforme distinto al de la cabina, un uniforme que Carmela no reconoció, pero que aún lucía insignias militares visibles en la tela deshilachada. En su mano derecha, aún sujeta con fuerza por huesos que se negaban a soltarse ni siquiera en la muerte, el esqueleto aferraba un revólver oxidado. Sobre la mesa de metal frente al esqueleto, protegida por una funda de cuero agrietada, yacía un cuaderno. Y junto al cuaderno, tallado en la mesa con lo que debía ser la punta de un cuchillo, había palabras en un idioma que Carmela no entendía del todo, pero que reconoció como alemán, el mismo que a veces oía en las viejas películas de guerra que proyectaban en la televisión comunitaria del pueblo. Dios nos perdone, 1945. Carmela no necesitaba saber alemán para comprender el peso de esa fecha, 1945. El fin de la Segunda Guerra Mundial. No se trataba de un submarino soviético perdido durante la Guerra Fría. Era algo mucho más antiguo, mucho más siniestro. Era un submarino nazi, y ese tesoro no era botín de narcotraficantes. Era oro robado, tesoros saqueados durante la guerra. Parte de esa riqueza maldita que los nazis habían arrebatado de las manos de millones de víctimas en Europa antes del colapso de su imperio del horror. Este submarino había llegado a México huyendo de la justicia, buscando refugio en las remotas costas de Baja California mientras el Reich se desmoronaba. Pero algo salió mal. Habían encallado,
o habían sido abandonados, o la tripulación había muerto de enfermedad, locura o desesperación. Y durante 42 años su maldita carga había permanecido allí, enterrada en la arena, esperando. Las manos de Carmela temblaban tanto que casi dejó caer el encendedor. Una parte de su mente, la parte práctica que había sobrevivido a la pobreza, el duelo y la amenaza del narcotráfico, calculó rápidamente. Ese oro podría comprar su libertad. Podría sacarlos del país, darles una nueva vida lejos de Salazar, lejos de la miseria costera. Sus hijos podrían estudiar, comer bien, vivir sin miedo. Pero otra parte de ella, la supersticiosa, que había crecido escuchando las historias de su abuela sobre objetos malditos y dinero manchado de sangre, sabía que ese oro cargaba con el peso de millones de almas. Era una riqueza construida sobre el sufrimiento de innumerables familias destrozadas por la maquinaria de guerra nazi. ¿Madre? La voz de Diego la sacó de su trance. El niño la había desobedecido y la había seguido, incapaz de dejar sola a su madre para enfrentarse al peligro desconocido. Ahora estaba en el umbral de la puerta, con sus enormes ojos fijos en el reluciente tesoro. «Madre de Dios», susurró persignándose con mano temblorosa. «¿Qué es todo esto?». Antes de que Carmela pudiera responder, el sonido regresó. Tap, 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 tap. Pero ahora venía de otro lugar. No de este compartimento, sino de mucho más profundo, de algún lugar más allá de otra escotilla al fondo de la sala del tesoro. Y esta vez, junto con los golpes, oyeron algo más. Una voz. Débil, áspera, casi inhumana por su desuso, pero inconfundiblemente humana. Hablaba en español con un acento extraño y anticuado, lleno de ecos. «Ayúdame, por favor, 40 años, solo, en la oscuridad. Ayúdame». Carmela sintió que se le helaba la sangre. Diego retrocedió un paso y se estrelló contra la puerta con un sonido metálico que resonó como una campana fúnebre. Había alguien vivo en ese submarino, después de 40 años, en total oscuridad, solo. Era imposible, era una locura. Ningún ser humano podría sobrevivir 40 años encerrado en un submarino hundido sin comida, sin agua dulce, sin luz solar. Pero la voz continuó suplicando desde la oscuridad. «Agua. Por favor, tengo mucha sed. He estado esperando tanto tiempo». Carmela sabía que debía huir. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que se llevara a sus hijos, saliera de ese maldito submarino y se arriesgara con Salazar en lugar de quedarse un minuto más en ese ataúd de acero habitado por algo que no debería existir. Pero él no se movió, porque en esa voz quebrada, en esa súplica desesperada que provenía de la oscuridad imposible, reconoció algo que conocía demasiado bien: la soledad absoluta, el abandono total, el dolor de ser olvidado por el mundo entero. «Quédate con tus hermanos», le ordenó a Diego entregándole el encendedor. «Pase lo que pase, no entres. ¿Entiendes?» «Mamá, no puedes ir ahí», protestó Diego con lágrimas en los ojos de adolescente. «Lo que sea que haya ahí no es natural, no es humano. Todo lo que sufre es humano», respondió Carmela con una convicción que desconocía. «Y lo que sea que esté ahí fuera lleva sufriendo más tiempo del que tú llevas viva». Tomó uno de los lingotes de oro de las cajas abiertas, no por avaricia, sino como arma improvisada, y se dirigió a la escotilla trasera. Estaba completamente sellada. La rueda de apertura estaba derretida por el óxido y la corrosión. Pero había una pequeña escotilla de observación, un cuadrado de grueso cristal a la altura de los ojos. Con manos temblorosas, Carmela limpió el cristal con la manga de su blusa empapada. Décadas de mugre resistieron, pero finalmente cedieron lo suficiente como para permitirle ver algo a través del cristal sucio. Al principio no vio nada, solo oscuridad. Luego, poco a poco, sus ojos se acostumbraron y empezó a distinguir siluetas en la penumbra del compartimento sellado.
Era la sala de radio del submarino, pequeña y claustrofóbica, con equipos de comunicación destrozados colgando de las paredes como órganos expuestos. Y en el suelo, acurrucado en un rincón, había algo que una vez fue humano. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, tan delgado que su piel parecía pergamino extendido sobre un esqueleto. Su largo cabello blanco caía al suelo en una maraña sucia. Su piel era de un blanco enfermizo, translúcida, como la de las criaturas que viven en las profundidades del océano, donde la luz del sol nunca llega. Sus ojos, cuando los abrió y miró directamente por la ventana, brillaron con un resplandor febril y amarillento en la oscuridad. Llevaba los restos andrajosos de un uniforme naval alemán, tan viejo y podrido que se desmoronaba hasta los huesos. A su alrededor el suelo estaba cubierto de marcas. Miles y miles de líneas grabadas en el metal con algo afilado. Carmela comprendió con creciente horror que eran marcas de días, 40 años de días. Aproximadamente 14.600 líneas, organizadas en grupos de 5, el método de un prisionero que narra su cautiverio. El hombre, o la cosa en la que se había convertido, se arrastró hacia la ventana con movimientos espasmódicos, como una araña rota. Abrió la boca, revelando encías sangrantes y algunos dientes podridos, y habló con esa voz que sonaba como papel de lija contra metal. Por fin, 40 años de espera. La escotilla sellada cuando encallamos. La tripulación murió, todos menos yo. Agua de tuberías rotas. Peces entrando por las grietas. Solos. Tanto tiempo solos. Carmela retrocedió instintivamente, sintiendo que su cordura se tambaleaba al borde del abismo. Esto no podía ser real. Los humanos no podrían sobrevivir décadas en la oscuridad total, bebiendo agua de mar filtrada, comiendo pescado crudo que se filtraba por las grietas del casco. Se volverían locos. Morirían. Pero allí estaba, arrastrándose, suplicando, existiendo contra toda lógica biológica. Por favor, déjame salir. Soy Carl Schneider, contramaestre. Solo quiero volver a ver el sol, solo una vez más antes de morir. Su voz se quebró en un sollozo que sonaba más animal que humano, un sonido de pura agonía que hizo que Carmela sintiera lágrimas quemándole los ojos. Este hombre, este nazi, porque eso era lo que había sido, había vivido un infierno que ni el torturador más sádico podría haber imaginado. 40 años en la oscuridad más absoluta, solo con sus pensamientos, sus crímenes, su remordimiento. Fue una sentencia peor que 1000 muertes. «No puedo abrir la trampilla», dijo Carmela sorprendiéndose con su respuesta. «Está sellada. El óxido...» «Oro», interrumpió Carl con desesperación. «Hay palancas en el compartimento del tesoro. Para emergencias. Pueden forzar la escotilla desde afuera. Por favor, no aguanto más. 40 años es suficiente castigo. Incluso para un pecador como yo». Carmela miró a Diego que esperaba con el encendedor, su silueta recortada contra la luz amarilla. Pensó en sus hijos, en la amenaza de Salazar que aún acechaba afuera, en el tesoro maldito que podría salvarlos, en el viejo nazi que había pagado sus crímenes de juventud con décadas de locura y soledad. ¿Qué haría ella? ¿Liberaría a ese hombre criatura? ¿Lo dejaría morir en esa tumba que él mismo había ayudado a crear al participar en la maquinaria de guerra nazi? ¿Tenía ella, una viuda pobre que huía del narcotráfico, derecho a juzgar y sentenciar a alguien que ya había sufrido más de lo humanamente concebible? Durante una eternidad, Carmela permaneció inmóvil en aquel pasillo de metal oxidado, atrapada entre un pasado imposible y un futuro incierto. El rostro fantasmal de Carl Schneider se apretaba contra la ventana mugrienta, con sus ojos amarillentos suplicantes, su boca moviéndose en silenciosas oraciones en un alemán que había olvidado pronunciar correctamente tras décadas de hablar solo con sombras. «Mamá, ¿qué pasa?» La voz de Rosa provenía del cuarto del tesoro, pequeña y asustada.
Diego dice que hay algo vivo ahí dentro. ¿Es un fantasma? Un fantasma. Quizás Carl se había convertido en eso. Un fantasma viviente. Un espectro atrapado entre la vida y la muerte, condenado a vivir en un limbo de oscuridad y demencia por los crímenes que había cometido cuando el mundo ardía de odio. Carmela cerró los ojos, respirando profundamente el aire viciado del submarino. Pensó en Roberto, su esposo, el buen hombre que había muerto simplemente por negarse a participar en la maldad ajena. Pensó en sus hijos, inocentes de todo pecado excepto haber nacido en un mundo cruel. Pensó en las víctimas del nazismo, millones de almas que nunca tuvieron la oportunidad de envejecer, de conocer la misericordia, de pedir perdón. Y pensó en sí misma, en quién era y cómo quería que la vieran sus hijos. Ella abrió los ojos y miró directamente a Carl. «¿Por qué debería liberarte?», preguntó con firmeza. «Ese oro que posees proviene de muertos, robado, manchado de sangre. Tú fuiste parte de él». Carl emitió un sonido que podría haber sido una risa o un llanto. Era imposible decirlo. Tenía 19 años, susurró con la voz quebrada. 19. Me reclutaron. Cumplí órdenes. No es excusa, lo sé. He tenido 40 años para entenderlo. 40 años contando cada vida que ayudé a destruir, cada nombre que recuerdo. Los recito cada día en la oscuridad, cada uno. No quiero perdón, solo quiero que esto termine. Carmela sintió un nudo en la garganta. No había respuestas fáciles. No había justicia limpia en un mundo donde los inocentes morían y los culpables a veces vivían lo suficiente para arrepentirse. «Hay niños aquí», dijo finalmente. «Mis hijos. Tienen miedo, hambre, sed. Afuera nos buscan hombres que quieren matarnos, o algo peor. Ese oro podría salvarnos. Pero si los libero, ¿qué garantía tengo de que no serán otra amenaza?» Carl se apartó de la ventana y regresó a rastras a su rincón. Por un instante, Carmela creyó que la conversación había terminado. Pero entonces el viejo marinero volvió a hablar con sorprendente claridad. En el compartimento del tesoro, al sur, hay una caja metálica verde. No es oro, es comida. Raciones militares selladas al vacío. Agua embotellada en frascos de vidrio. Medicinas. El capitán la guardó para emergencias antes de que todos murieran. Está marcada con una cruz roja. Eso mantendrá vivos a sus hijos. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Carmela sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Comida? ¿Agua? Después de 40 años, ¿estaría bien? Y el oro... Continuó Carl con un tono casi pedagógico en su voz, como si hubiera ensayado este discurso durante décadas. No es tuyo para que lo tomes, no es mío para que lo ofrezcas, pertenece a los muertos. Pero hay documentos, en el compartimento del capitán, registros de dónde fue robada cada pieza, apellidos, direcciones de antes de la guerra. Si sobrevives, si sales de aquí, devuélvelo. Hazlo bien, es lo único útil que puedo darte. Era una oferta extraña, quizá delirante, pero había algo en la forma de hablar de Carl que hizo que Carmela le creyera. Este hombre había pasado 40 años en la oscuridad, solo con su culpa como compañía. Su cordura estaba destrozada, pero su necesidad de expiación era genuina. «¿Y tú?», preguntó Carmela. «¿Qué te pasa si abro esa compuerta?» «Moriré», respondió Carl simplemente. «La luz del sol me quemará después de tanto tiempo en la oscuridad. O mis pulmones colapsarán al aire libre. O mi corazón simplemente se detendrá porque ya no recuerda cómo vivir. No importa, 40 años son penitencia suficiente. Solo quiero morir bajo el cielo, no en esta tumba». Carmela asintió lentamente, aunque él no podía verla con claridad en la penumbra. Tomó su decisión. «Primero te daré agua», dijo. «Y luego encontraré esas palancas.
Pero si intentas hacerle daño a mis hijos, te juro por todos los santos que te mataré con mis propias manos». «Ni siquiera tengo fuerzas para levantarme, mujer», respondió Carl con un humor que podría haber sido amargo. «Tus hijos están más seguros conmigo que con cualquier cosa ahí fuera. Vete, el tiempo se acaba». Carmela corrió de vuelta a la sala del tesoro donde Diego la esperaba con ojos abiertos e inquisitivos. Rápidamente le explicó lo esencial. Había comida, había agua, había un hombre medio muerto que necesitaba ayuda y había documentos que proteger. «Ayúdenme a encontrar la caja verde», ordenó pasándose el encendedor entre ellos para iluminar diferentes secciones del abarrotado compartimento. La encontraron en el lado sur, tal como Carl había dicho. Una caja metálica verde del ejército alemán con una cruz roja pintada, sellada con cerraduras herméticas que aún funcionaban. Al abrirla, el siseo del aire al escapar confirmó que el sello de vacío había aguantado 4 décadas. Dentro había latas de comida de guerra alemana, paquetes de galletas duras envueltas en papel encerado y, lo más preciado de todo, botellas de vidrio grueso llenas de agua potable, turbia pero potable. Diego llamó a sus hermanas. Cuando llegaron y vieron la comida y el agua, Rosa rompió a llorar de alivio. Incluso el pequeño Héctor, semiconsciente en brazos de Sofía, abrió los ojos con renovado interés. Carmela les dio agua primero, poco a poco, sabiendo que beber demasiado rápido después de la deshidratación podría enfermarlos. Luego abrió una lata de carne en conserva que olía raro, pero no parecía podrida. La dividió en porciones pequeñas. «Coman despacio», les recordó. «Muy despacio». Mientras sus hijos comían con desesperación controlada, Carmela llenó una de las botellas con agua limpia y regresó a la compuerta donde Carl los esperaba. Encontró un pequeño respiradero al fondo de la trampilla sellada, justo lo suficientemente grande para que pasara la botella. La deslizó, escuchando el sonido del vidrio al raspar contra el metal oxidado. Del otro lado, oyó un gemido que era una mezcla de pura agonía y alivio. El sonido de alguien bebiendo agua tras décadas de sobrevivir con gotas filtradas de agua de mar y condensación. El sonido de un alma condenada recibiendo una pequeña misericordia. «Gracias», susurró Carl al terminar. «Ahora las palancas, lado este de este compartimento. Debajo de los cables rojos, 2 palancas de latón. Gírelas en sentido antihorario. Forzarán los pestillos hidráulicos de la compuerta». Carmela los encontró justo donde Carl le había dicho. Eran pesados, verdes por la corrosión, pero aún se podían mover. Con toda la fuerza de sus brazos, endurecidos por años de pesca, los giró. El sonido era ensordecedor. Metal chirriando contra metal, antiguos mecanismos hidráulicos volviendo a la vida, cerrojos oxidados rompiéndose. La puerta se estremeció, resistió y finalmente cedió con un último chirrido metálico. Se abrió lentamente, como la boca de una tumba exhalando su último aliento. Y Carl Schneider, el último marinero del U-Boat 997, salió arrastrándose a la luz de la barcaza. Lo primero que Carmela notó fue el olor. No era el hedor a muerte ni a descomposición que esperaba, sino algo más extraño. Un olor a mar profundo, a sal antigua, a tiempo detenido. Carl Schneider salió a rastras del compartimento sellado con movimientos dolorosamente lentos, como si cada centímetro que se movía le costara años de vida que ya no tenía. A la luz parpadeante del encendedor parecía aún menos humano que a través de la ventana mugrienta. Su piel era tan blanca que era casi transparente, mostrando las venas azules debajo como ríos en un mapa antiguo. Los huesos de su rostro sobresalían en ángulos agudos y sus ojos amarillentos parpadeaban constantemente, incapaces de adaptarse ni siquiera a esta mínima luz después de 40 años de oscuridad absoluta. Los niños retrocedieron instintivamente, acurrucándose. Héctor rompió a llorar con un gemido bajo y aterrorizado. Para ellos, Carl no era un hombre. Era el fantasma de los cuentos de terror, un espectro salido de una pesadilla. «No tengas miedo»,
susurró Carl con voz áspera, levantando una mano esquelética en un gesto tranquilizador. El esfuerzo de hablar le hizo toser, una tos seca y áspera que estremeció su frágil cuerpo. Niños. Siempre fui amable con los niños. Incluso cuando el mundo se volvió loco, los niños eran inocentes. Carmela se interponía entre Carl y sus hijos, aún cautelosa, aún dispuesta a defender a su familia con uñas y dientes si era necesario. Pero algo en la forma en que Carl los miraba, no con hambre ni malicia, sino con una profunda y ancestral tristeza, la hizo bajar un poco la guardia. «Necesitas comer algo más que agua», dijo Carmela con voz firme. «Puedes comer con nosotros, pero despacio, tu cuerpo no está acostumbrado». Carl asintió débilmente. Diego, con una valentía que sorprendió a su madre, se adelantó con una lata de carne en conserva y una galleta dura. Se la ofreció al viejo marinero con manos temblorosas pero decididas. «Gracias, jovencito», murmuró Carl tomando la comida con dedos que parecían garras de pájaro. «¿Cómo te llamas?» «Diego», respondió el niño con su voz apenas un susurro. «Diego», repitió Carl como si saboreara el nombre. «Un nombre fuerte, de santos y conquistadores. Tú cuidas de tus hermanos, ¿verdad? Lo veo en tus ojos. Ahora eres el hombre de la familia». Diego asintió con lágrimas en sus ojos adolescentes. Carl le puso una mano esquelética en el hombro, un gesto tan leve que apenas fue perceptible, y añadió: «Es una carga terrible para alguien tan joven. Lo sé, tenía tu edad cuando me reclutaron. 15 años, y ya me llamaban hombre. Ya me daban un rifle y me decían a quién odiar». Hizo una pausa, masticando dolorosamente la carne seca. «No dejes que el mundo te endurezca demasiado rápido, Diego. La dureza es necesaria para sobrevivir, pero la compasión es lo que te mantiene humano. Recuérdalo». Mientras Carl comía con una lentitud agonizante, Carmela aprovechó para explorar el compartimento del capitán que el viejo marinero había mencionado. Estaba al otro lado de la sala del tesoro, tras una cortina oxidada que se deshizo al tocarla. El camarote del capitán era pequeño, pero antaño elegante. Una litera estrecha, un escritorio metálico atornillado al suelo y estanterías repletas de libros húmedos e hinchados, cuyos títulos en alemán eran ahora ilegibles. Pero lo que buscaba estaba en el escritorio. Una caja metálica sellada con el emblema del Tercer Reich, un águila aferrada a una esvástica que le revolvía el estómago. Dentro de la caja había documentos protegidos en fundas de cuero engrasado que habían resistido décadas. Carmela no sabía leer alemán, pero los números y nombres eran universales. Listas meticulosas de objetos robados. ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Familias judías de Berlín, Viena, Praga. Direcciones que probablemente ya no existían. Personas que probablemente estaban muertas. Cada línea era una vida destruida. Cada entrada era un testimonio silencioso del horror. También había un diario escrito en español con letra irregular, como si la autora hubiera estado aprendiendo el idioma mientras escribía. Carmela lo hojeó rápidamente, leyendo fragmentos a la luz del encendedor. 15 de abril de 1945. La guerra ha terminado. Alemania se rinde, pero no tenemos a dónde regresar. El capitán dice que navegaremos hacia Argentina, donde hay simpatizantes. Tenemos suficiente oro para comprar nuevas identidades. 3 de mayo de 1945. Se acaban los suministros. La tripulación está enferma. Algunos hablan de un motín. El capitán mantiene el orden con su pistola. 22 de junio de 1945. Encallamos en la costa mexicana. El casco está roto. El agua entra a raudales. El capitán ordenó sellar los compartimentos para salvar el oro. Algunos hombres quedaron atrapados dentro. Sus gritos perforan las paredes metálicas. 30 de junio de 1945. Solo quedamos 5. El resto murió de fiebre o se suicidó. El capitán se pegó un tiro esta mañana. Carl está atrapado en la sala de radio. No podemos abrir la escotilla. Dice que está bien, que es su castigo por lo que hicimos.
Voy a... La entrada terminó abruptamente con un garabato de tinta seca. Carmela cerró el diario con manos temblorosas. 40 años. Carl había sido consciente de que sus compañeros morían, de que el mundo seguía girando sin ellos, de que estaba atrapado en una tumba que él mismo había creado. Regresó a donde Carl descansaba, apoyado contra una pared oxidada, rodeado cautelosamente por sus hijos, quienes ahora lo miraban con más curiosidad que miedo. Héctor incluso se había acercado lo suficiente como para tocar la manga deshilachada del uniforme nazi con su dedo explorador. «Leí el diario del capitán», dijo Carmela sentándose frente a Carl. «Sé lo que pasó. Sé que estuviste consciente todo el tiempo». Carl asintió lentamente, sus ojos amarillentos fijos en algún punto distante que solo él podía ver. 40 años, 3 meses y 11 días, dijo con voz hueca. Los conté, cada segundo. Al principio, cuando la escotilla se selló y los demás murieron, pensé que sería cuestión de semanas antes de que alguien nos encontrara. El submarino estaba medio fuera del agua. Seguramente los pescadores lo verían, seguramente vendrían. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Pero nadie vino. O vinieron y tenían demasiado miedo de entrar. Y yo sobreviví. Agua goteando de tuberías rotas, peces entrando por las grietas con la marea alta. Algas, a veces ratas. Mi cuerpo se adaptó. O quizás fue el castigo de Dios no dejarme morir hasta haber sufrido lo suficiente por cada vida que ayudé a destruir. ¿Cuántas?, preguntó Carmela en voz baja. ¿Cuántas vidas? No sé el número exacto, respondió Carl con lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Pero recuerdo los rostros. Las familias que sacamos a rastras de sus casas en Hamburgo y subimos a los trenes. Los niños llorando. Las madres suplicantes. Los ancianos que no entendían por qué. Yo solo era un soldado que cumplía órdenes, pero eso no me absuelve. Cada noche en la oscuridad recitaba sus nombres, los que podía recordar. Era mi rosario, mi penitencia. Fuera del submarino el sonido de las olas había cambiado. La marea subía, y con ella llegaban voces, voces humanas. Los hombres de Salazar habían superado el miedo a las leyendas del submarino fantasma, o la desesperación los había hecho lo suficientemente valientes, o lo suficientemente estúpidos como para entrar. «Carmela, nos vamos y te perdonamos todo», gritó una voz que reconoció como la de Chato, el teniente de Salazar. «El jefe solo quiere hablar. Entrega al niño y las niñas quedan libres. Te doy mi palabra». Carmela y Diego intercambiaron miradas. Ambos sabían que esa palabra no significaba nada. Si salían, todos morirían, o algo peor. Carl se puso de pie con dificultad, apoyándose en la pared oxidada. A pesar de su extrema fragilidad, había una voluntad de hierro en sus ojos amarillentos. «Hay otra salida», susurró. «La escotilla de emergencia de la popa está sumergida con la marea alta, pero cuando se abre se puede usar. Da directamente a las rocas del sur. Si salen por ahí, pueden llegar al sendero del acantilado antes de que esos hombres se den cuenta de que se han ido». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Carmela todavía desconfiada. Carl sonrió tristemente, mostrando sus encías sangrantes. «Porque durante 40 años no pude salvar a nadie. No pude deshacer ni un solo acto de los horrores en los que participé. Pero tal vez, solo tal vez, pueda hacer algo bueno antes de que mi corazón finalmente decida detenerse. Tal vez pueda salvar a una madre y a sus hijos. No es suficiente para cuadrar las cuentas, pero algo es algo». «Pero tú», empezó Diego. «Si nos ayudas a escapar, ¿qué te pasará?» «Moriré aquí, como debería haber muerto hace 40 años», respondió Carl simplemente. «Pero primero les daré tiempo. Voy a distraer a esos hombres. Un viejo fantasma asustando a los vivos por última vez. Tiene algo de poético, ¿no crees?» Carmela sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Este hombre, este nazi,
Este monstruo que había participado en atrocidades ofrecía su vida por la de ellos. La redención era extraña y nunca limpia. «Toma los documentos», le dijo Carl señalando hacia el camarote del capitán. «Cuando estés a salvo, encuentra la manera de devolverlos, no todos. Toma algunos para tus hijos, para darles una vida mejor. Pero el resto, devuélvelos a sus dueños, o a sus descendientes, que sepan que no los olvidamos». Carmela asintió incapaz de hablar. Rápidamente metió unos lingotes de oro en una bolsa de lona que encontró. Suficientes para comprar billetes y una nueva vida, pero no para cargar su conciencia. Y cogió la caja de documentos. Carl les mostró el camino a la escotilla de escape, moviéndose con sorprendente agilidad para alguien que no había caminado en décadas. El agua estaba bajando, lo que hacía accesible la escotilla. Era una abertura estrecha y oxidada, pero lo suficientemente grande como para que pudieran pasar uno a uno. «Diego primero con Héctor», ordenó Carmela. «Luego Sofía, luego Rosa. Yo iré última». Mientras sus hijos se deslizaban por la escotilla hacia la libertad, Carmela se volvió hacia Carl una última vez. «Gracias», dijo simplemente. «No sé si Dios te perdonará por lo que hiciste, pero yo te perdono por ayudarnos». Carl asintió y las lágrimas corrieron libremente por su rostro demacrado. «Eso es más de lo que merezco», susurró. «Ahora vete. Y recuerda, por muy oscuro que se ponga el mundo, siempre hay una luz si la buscas. No dejes que tus hijos crezcan en la oscuridad como yo». Carmela se deslizó por la escotilla justo cuando oyó a Chato y sus hombres gritar al entrar al submarino por el otro lado. Y entonces, desde las profundidades del casco metálico, oyó la voz de Carl, extrañamente amplificada por los pasillos. «Bienvenidos a mi tumba. Llevo 40 años esperando visitas. Vengan, déjenme mostrarles cómo es realmente el infierno». El sonido era tan fantasmal, tan inhumano, que incluso desde fuera Carmela podía oír los gritos aterrorizados de los sicarios. Luego disparos. Muchos disparos, y finalmente silencio. Carmela reunió a sus hijos en las rocas, bajo el cielo abierto, lleno de estrellas que empezaban a aparecer. Héctor se aferró a su cuello. Rosa y Sofía sollozaron de alivio. Diego miró hacia el submarino con ojos que habían madurado años en una sola noche. «¿Está muerto?», preguntó el niño en voz baja. «Sí», respondió Carmela, «pero creo que por fin está en paz». Comenzaron a escalar los acantilados, alejándose de la playa maldita, del submarino fantasma, del oro manchado de sangre y de los hombres de Salazar que ahora huían despavoridos hacia sus camiones. Esa noche, una viuda y sus 4 hijos desaparecieron de Baja California. Meses después, familias judías en Israel, Estados Unidos y Europa comenzaron a recibir paquetes anónimos, documentos antiguos, fotografías recuperadas y, a veces, pequeños objetos de oro con notas explicativas de su procedencia. Y en las noches sin luna, los pescadores de la costa dicen que aún se oyen 2 voces en el oxidado submarino. Una cantando nostálgicas canciones alemanas y la otra rezando en español por las almas perdidas. No todos los fantasmas son malos. Algunos simplemente buscan redención en la oscuridad. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.